¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches cuando vean este video. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo voy a tener que grabar la sesión, pero bueno, pues espero con esto terminar lo que son los contenidos temáticos del curso. La vez pasada nos habíamos quedado con Revolución Mexicana, las principales etapas de la revolución, y nos habíamos ubicado en los años de la reconstrucción, los posteriores a al año de 1920. Voy a compartir la pantalla y vamos a tratar de recordar brevemente lo que fueron esos años. Ustedes recuerdan, ¿no?, que habíamos hablado en que la Revolución Mexicana inició en 1910 y su primera etapa es la Revolución Maderista, que concluye en 1911, ¿no?, con el asesinato, con la renuncia de Porfirio Díaz y el inicio del gobierno de Francisco I. Madero. Para 1911, de 1911 a 1913 será el gobierno de Francisco I. Madero. Y por lo tanto, pues un gobierno muy convulso, muy lleno de contradicciones, porque Madero había dejado intacto, o prácticamente intacto, al Estado porfirista, el ejército, los periodistas, los políticos, entre ellos diputados, gobernadores, ¿no?, autoridades federales. Madero se quedó a la mitad en su intento por renovar, ¿verdad?, toda la vida pública de este país. Y al no tener, digamos, un medio para enfrentar a la prensa porfirista, pues entonces se va a tener que enfrentar a un golpe de Estado que va a ser organizado en la Embajada de los Estados Unidos en 1913. Todo este proceso va a concluir con la llegada al poder de Victoriano Huerta, la persona que tenemos aquí en medio, ¿no?, entre Manuel Mondragón y el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Después, durante la dictadura de Victoriano Huerta, o la dictadura huertista, vamos a tener que los ejércitos revolucionarios se van a fortalecer, y a su triunfo en 1914, pues van a representar una fuerza absoluta en el país. En 1914, lo que se viene abajo con el triunfo de los revolucionarios es todo el ejército porfirista, el ejército que había quedado, la clase política que había quedado, los políticos, los funcionarios, ¿verdad?, los periódicos que habían sobrevivido del porfiriato. Aquí todo se destroza, todo queda pulverizado por la acción del ejército constitucionalista dirigido por Venustiano Carranza y el ejército libertador del sur dirigido por Emiliano Zapata, que vaya, pues eran aliados de facto. Se le dice así porque nunca firmaron un documento de alianza, pero pues ambos eran enemigos, ¿no?, de Victoriano Huerta. Entonces vaya, los dos colaboraron para que se viniera abajo esta dictadura. Sin embargo, en el momento en que Victoriano Huerta se va del país, una serie de contradicciones se van a adueñar del bando revolucionario. Habíamos comentado que Francisco Villa hace una alianza con Emiliano Zapata, y bueno, pues el constitucionalismo se va a enfrentar a estos dos líderes populares. El constitucionalismo va a evolucionar, digamos, hacia el ofrecimiento de una constitución que se va a cristalizar en 1917, y esta alianza de Francisco Villa con Emiliano Zapata se va a generar o se va a fortalecer en la Convención de Aguascalientes. El gobierno convencionista, como se le va a llamar a este impulsado por Zapata y por Villa, se va a enfrentar al gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza. De aquí, los derrotados serán el gobierno de la Convención,
una serie de contradicciones internas van a hacer que se venga abajo y posteriormente, pues, los dos líderes populares, los más importantes de la Revolución Mexicana, van a ser uno asesinado, Zapata en 1919, y Villa va a ser derrotado en 1915. Entonces, con esto, digamos, se acaba esta opción revolucionaria y se consolida otra, la constitucionalista, que va a generar una nueva constitución en 1917, teniendo, digamos, tres artículos importantes. El artículo de la educación, el tercero, el artículo 27, sumamente vital para todo el siglo XX. El artículo 27 era el que declaraba pues que era una cuestión, bueno, que existían tres tipos de propiedades. La privada, como siempre la conocemos, la nacional, en el que decía toda la riqueza del subsuelo, o sea, lo que está debajo de la tierra, lo que está en la tierra y encima de la tierra, pertenece a la nación, ¿no? Por lo tanto, empresas mineras, las empresas petroleras, las haciendas, todos estos tienen que reconocer que todo lo que tienen es de la nación, pero tal vez pues existen las licencias, existen las licitaciones, existen una serie de mecanismos donde ellos puedan ganar dinero, pero que no se les olvide que la nación o el Estado mexicano puede intervenir en cualquier momento. Entonces, vaya, era un artículo sumamente polémico. Además, este artículo permitía la forma colectiva de posesión de la tierra por medio del ejido, que muchos ejidos existentes los oficializaba, otros ejidos los generaba, los creaba, y también, por ejemplo, distintas formas de posesión indígena de la tierra. En las ciudades, por ejemplo, también se abre la posibilidad en que se generen cooperativas que tengan una personalidad jurídica, o sea, que legalmente sean reconocidos. También van a existir, por ejemplo, el artículo al trabajo, ¿no? Toda persona, todo mexicano, todo ciudadano tiene derecho al trabajo, a un trabajo digno, a un trabajo donde exista un salario que le permita vivir decorosamente. Y la vida decorosa, pues, significa que puedas mantener una casa, que puedas mantener los servicios básicos o los gastos básicos, como es salud, alimentación, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso tenemos un artículo muy importante de la Constitución también, que será el del aspecto religioso. Entonces, vean, aquí la Constitución de 1917, muy a pesar del presidente Carranza, termina rebasando, creando una Constitución que va a enmarcar los derechos sociales, algo que no existía en la época en ninguna constitución en el mundo, porque estamos hablando de 1917, aquí ni siquiera la Revolución Rusa todavía se asomó, estamos apenas en 1917 cuando sucede la Revolución Rusa. No tenemos ni a Alemania, ni a la posterior Unión Soviética, no tenemos ni siquiera a los Estados Unidos que estén contemplando los derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho a un salario digno o a la sindicalización. Todo esto que va a estar enmarcado en la Constitución. Pues bueno, muy, muy importante de esta guerra de facciones, ¿no? Que se desarrolla en 1914-1920. Ahora, la siguiente etapa es la de la reconstrucción, ¿no? Nacional, 1920 a 1934. Aquí van a suceder varios gobiernos, pero casi todos están enmarcados en la influencia de Álvaro Obregón, un caudillo de la revolución, el general más importante en este periodo de la reconstrucción. Álvaro Obregón, desde que toma el grado de general, se dice que nunca perdió una guerra. Es súper famoso entre el ejército y también entre cierta población del norte del país, exceptando Chihuahua, que será territorio villista, ¿verdad? Todavía. Pero bueno,
Álvaro Obregón va a gobernar de 1920 a 1924. Después, recordemos, no existe la reelección porque eso fue una promesa revolucionaria. En 1924 le deja el poder a su amigo, a su aliado político, también sonorense, Plutarco Elías Calles. Él va a gobernar del 24 al 28. En él se va a dar la Guerra Cristera, un conflicto brutal entre fanáticos religiosos católicos y el Estado mexicano. Y en 1928, o para las elecciones de 1928, Álvaro Obregón se va a reelegir. Se modifica la Constitución y se reelige. Pero cuando está festejando es asesinado Álvaro Obregón. Entonces, bueno, la gran duda aquí de Plutarco Elías Calles es qué hacer. Él considera que si se reelige, si se perpetúa en el poder esta larga cadena de asesinatos, de golpes de Estado, de inestabilidad, no se va a detener. Entonces prefiere avanzar a la creación del Partido Nacional Revolucionario. Un partido donde estén todos los militares, todos los revolucionarios que alguna vez, en alguna etapa de la revolución, pues tuvieron protagonismo. Y así va a ser. Va a ser una operación, podríamos llamarle cicatriz, este Partido Nacional Revolucionario, porque se aceptan incluso gente cercana a Emiliano Zapata. Se aceptan a personas cercanas al presidente Venustiano Carranza. Recordemos que ese presidente fue asesinado, ¿no? Durante un levantamiento dirigido por Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, principalmente. Entonces, vaya, se abre ese partido a todos los líderes, pero también a los líderes populares, a los líderes que ya se están asomando, que son líderes emanados del sindicalismo o de las ligas campesinas. Es un experimento político muy, muy interesante, muy importante ese partido. Pero claro, existen como ciertas reglas veladas. Durante los primeros 6 años de vida de este partido, pues se va a reconocer a Plutarco Elías Calles como el líder máximo. ¿Qué es lo que va a suceder? En los estados, cada líder, el que tenga más fuerza política, pues iba a colocar o iba a controlar a los gobernadores, o se iba a colocar él como gobernador. Pero a nivel nacional, Plutarco Elías Calles iba a tener la batuta, iba a tener el control. Y de esta manera, el líder máximo de la revolución va a colocar a 3 presidentes: Portes Gil, del 28 al 30, Pascual Ortiz Rubio, del 30 al 32, Abelardo L. Rodríguez, del 32 al 34. O sea, durante 6 años va a colocar 3 presidentes y los va a quitar casi también a su gusto. Y para 1934, meses antes, se celebra una convención del Partido Nacional Revolucionario, y en esta convención se propone como candidato presidencial a un joven, Lázaro Cárdenas, un joven, claro, para ya la edad que tenía Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles no lo ve mal, no se opone, porque es un joven que inició en la revolución en sus fuerzas, acompañando a Calles, aprendiendo de él. Pero claro, la candidatura de Lázaro Cárdenas no se le debe a Plutarco Elías Calles, pero no lo vio mal, decidió, digamos, apoyarlo. Y de esta manera Lázaro Cárdenas se va a volver el presidente de México en 1934, el primer presidente con un sexenio. Es la primera ocasión en que el gobierno de México o el presidente va a durar 6 años, porque anteriormente duraban 4 años. Y vean, durante el maximato duraban 2, ¿no? Y después eran movidos para que no se quedaran en el poder, para que no les gustara el poder y para demostrar el control que Plutarco Elías Calles tenía sobre la política mexicana, ¿no? Sobre los presidentes. Hasta este momento, también les había comentado sobre las corrientes revolucionarias, ¿no? Para poder entender de dónde surge el cardenismo.
Les había dicho que teníamos dos corrientes principales, ¿verdad?, de revolucionarios. Uno, los que veían a la propiedad privada y a los derechos democráticos como una garantía de modernidad. Entonces, por lo tanto, nos teníamos que perfilar. La revolución tenía que apoyar esas promesas, esas demandas. Madero, Carranza, Obregón y Plutarco Elías Calles. Y por el otro lado, teníamos a líderes como Zapata y Villa que apoyaban los derechos colectivos, los derechos a las sociedades tradicionales, o sea, indígenas, derechos a la posesión comunal de la tierra y también a la pequeña propiedad. Y de esto no había salido nada bien, ¿verdad? Se habían enfrentado. Pero cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, lo que se expresa es una tercera corriente dentro de la revolución, una corriente que está intermedia entre una y otra, entre la propiedad privada y los derechos colectivos. Es una corriente que va a proponer la justicia social. La justicia social es garantizar, digamos, la igualdad por medio de mecanismos de gobierno, mecanismos estatales, que nos aseguren que la gente que no tiene nada, que vive en la pobreza, va a tener las mismas condiciones de desarrollo que la gente que tiene todo, que tiene cierta opulencia, ¿verdad? Económica, mecanismos, ¿no? Lo habíamos comentado muy rápido en la sesión pasada, becas, universidades públicas, escuelas primarias públicas, todo, por ejemplo, permitir que se generen sindicatos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, reconocer organizaciones o ligas en defensa de la tierra, también el reparto de la tierra, quitarle a los hacendados miles de hectáreas para posteriormente repartírselas a los campesinos que no tenían, o sea, para poder hacer efectivo su derecho a la tierra, etcétera, etcétera. Todos estos son mecanismos, son formas que el Estado va a tomar para poder intermediar entre los ricos y los pobres, ¿no? Y de esa manera buscar un cierto equilibrio. Entonces, bueno, esta corriente, que se va a conocer como el constitucionalismo revolucionario, va a tener como expresión el gobierno de Lázaro Cárdenas, una muy, muy importante expresión dentro del gobierno de Lázaro Cárdenas. Estoy checando el tiempo, por eso volteo, para saber cuántos minutos, porque voy a grabar 3 bloques, más o menos de 20 minutos, para poder exponer el tema. Entonces, bueno, vamos a hablar. Entonces, en 1938 inicia, 1934 inicia el sexenio de Lázaro Cárdenas. Los primeros 2 años son más o menos de reconocimiento, en donde se enfrenta al expresidente Plutarco Elías Calles. O sea, vean, paradójicamente, Plutarco Elías Calles no se pone para que llegue Lázaro Cárdenas, pero cuando ve que Lázaro Cárdenas va a repartir tierras y va a ponerse a favor de los trabajadores para que generen sindicatos, el presidente Plutarco Elías Calles empieza a hablar mal de Lázaro Cárdenas en la prensa. De esa manera quiere presionar a Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas hace algo muy interesante. No manda matar, no manda encarcelar a Plutarco Elías Calles, sino lo pone en un avión y lo manda exiliado a los Estados Unidos. Y además pide que renuncien todos los callistas que tiene en su gobierno. Y así lo van a hacer. Entonces, de una manera muy suave, expulsa a Calles del país. Y con esto le van a quedar 4 años, después de 1936, 4 años para hacer todos los cambios revolucionarios que van a suceder en este país. Prácticamente fueron 3 años, ¿no?, de transformaciones cardenistas, pero podríamos decir que es el periodo más importante, así, de una manera muy, muy clara lo decimos, más importante de logros revolucionarios, de logros emanados de la Constitución de 1917. Son logros que nos van a marcar todavía hasta nuestros días. Por ejemplo, 18 millones de hectáreas, casi
los ejidos más importantes de este país fueron repartidos o fueron creados durante el cardenismo. 18 millones de hectáreas de tierra que alguna vez fueron de hacienda. Entonces, bueno, los hacendados van a estar muy, muy enojados. Se va a crear un banco del crédito ejidal, ¿verdad? Para que los campesinos, además de tierra, tengan ejidos y tengan asesoría técnica. Se crea también el Instituto Politécnico Nacional para que los hijos de campesinos y de obreros puedan volverse ingenieros, puedan volverse técnicos y después impulsar la generación de una industria nacional. Se permite que miles de entre judíos y españoles que están siendo perseguidos por el fascismo europeo puedan llegar a México. Entre ellos, incluso el muy famoso revolucionario ruso León Trotsky llega a México. Todo por voluntad, digamos, política de Lázaro Cárdenas y de una serie de asesores que él tenía, ¿no? De colaboradores. Aquí tenemos, por ejemplo, al general Cárdenas, arriba a la derecha, con los niños de Morelia. Son varios niños que sus padres o murieron en la guerra o estaban a punto de morir en la guerra y por eso los enviaron a México para que no cayeran en manos de los conservadores españoles, ¿no? Se va a generar o se va a fortalecer la educación socialista. Es una educación, no es marxista, no es nada radical, solamente es una educación que organizaba a los campesinos, a los obreros, para que lucharan por sus derechos, ¿no? Entonces, claro, también esto va a ser muy, muy incómodo y también se exponía por primera vez, o bueno, se retomaban los planes de educación sexual, que para la época eran brutales, eran muy, muy fuertes estos. Pero bueno, se va a crear un nuevo partido también, pero primero se crea la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, ¿no? Todos los obreros se van a organizar en una sola organización, pues bajo el control de Lázaro Cárdenas. Bueno, en teoría bajo el control, pero en realidad Lázaro Cárdenas nunca tuvo control efectivo de esto, ¿no? También se va a generar la Confederación Nacional Campesina, organizar obreros campesinos, ¿para qué? Para defender los logros revolucionarios, defender el reparto de tierra y defender la sindicalización, ¿verdad? Se nacionalizaron los ferrocarriles, algo súper importante, y bueno, vean, y lo más importante de todo esto es la expropiación petrolera, donde se les va a quitar a los intereses estadounidenses, ingleses y holandeses el petróleo mexicano y se genera petróleos mexicanos, ¿no? Que va a ser muy, muy importante. De una manera muy breve, vean todo lo que se logró. Se repartieron 18 millones de hectáreas, se crearon muchos sindicatos en este país donde mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores, porque aumentaron los salarios, ¿verdad? Las prestaciones. Se va a nacionalizar el petróleo, se va a nacionalizar los ferrocarriles, se va a permitir la llegada de miles de refugiados perseguidos por los nazis, y vaya, se va a impulsar, digamos, la educación de forma extraordinaria en este país. Entonces, bueno, se va a transformar a México. Pero lamentablemente este gobierno concluyó en 1940 en condiciones un poco extrañas y bueno, pues muchos de estos logros van a perdurar muchos años, los logros cardenistas, solamente que de una manera relativamente sencilla. Dentro del nuevo gobierno se va a generar toda una corriente contraria al cardenismo, que veía esto como un peligro para sus intereses y por lo tanto se van a ir frenando. Para el siguiente bloque vamos a ver el periodo de México después de 1940 hasta 1970, lo que lo vamos a enmarcar principalmente en el milagro mexicano. Y bueno, voy a concluir esta parte y después retomamos lo que es el milagro mexicano.